de todos los líquidos, absolutamente de todos que están expuestos al medio ambiente, siempre van a tener una superficie libre horizontal. ¿Por qué será esto? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la razón por la cual la superficie libre de los líquidos siempre es horizontal? ¿Alguna idea? ¿Por la gravedad? Puede ser. Otra más importante. Por las fuerzas de cohesión. Porque la presión atmosférica está actuando sobre los puntos, sobre las moléculas de la superficie libre de ese fluido. Entonces, como la presión atmosférica es la misma, la superficie libre siempre va a ser igual. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora déjenme retirar un poco de agua del vaso y observen ustedes lo que va a pasar. Yo tengo el vaso, se supone que está vertical, perdón, el vaso. ¿Qué pasa si yo inclino el vaso? Observen ustedes que estoy inclinando el vaso. ¿Qué pasa con la superficie libre del líquido? Se mantiene perpendicular. Sigue quedando horizontal. Siempre se mantiene horizontal porque todos los puntos que están sobre la superficie libre de ese líquido están sometidos a la misma presión. Siempre va a ser horizontal independientemente del recipiente. Si yo lo inclino hacia el otro lado, pues también va a aparecer de manera semejante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo vemos todos? Sí. Perfecto. Bien. Ahora vamos a hacer un pequeño experimento. Imaginen ustedes que este es un popote, como esos que utilizan o que se utilizaban para tomar las bebidas, y yo voy a hacer succión sobre este popote, sobre el agua. Observen ustedes cómo la superficie libre del fluido va a ir subiendo en la medida que yo hago succión. ¿Se observan? ¿Alcanzan a observar el menisco del fluido dentro del popote? Sí, profe. Sí. ¿Qué pasa? Y tengo el popote dentro del vaso. ¿Qué pasa si yo sacara el popote del vaso? ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir? El líquido se va a quedar sobre el popote, ¿no? Bueno, adentro del popote. Siempre y cuando yo retire mi dedo de la superficie libre. Observen ustedes, ahora saco el popote, el pedacito de tubo del vaso, y el menisco se sigue conservando a su misma altura. ¿Por qué? Porque yo tapé el lado contrario. Si yo retiro el dedo, ¿qué pasó con el líquido? Sí. ¿Por qué? Porque cuando yo hago succión, observen ustedes, voy a hacer succión otra vez, y tapo el extremo superior, se supone entonces que yo atrapé la presión atmosférica en ese pequeño espacio. ¿Están de acuerdo? Pero al no haber más forma de hacer vacío, entonces yo voy a mantener la columna del fluido presente. En la medida que yo suelto esto, va entonces a caer el fluido, porque ahora ya la presión atmosférica actúa en ambos lados del popote. Y entonces la gravedad, ahora sí, el volumen multiplicado por esa gravedad me va a dar la masa, o la fuerza, perdón, y esa fuerza es la que hace que el fluido caiga por el popote. ¿Sí entendemos eso? ¿Les queda claro? Sí, profe. Ahora, este es truco para la novia o para el novio. Si ustedes están tomando una bebida
y hacen esto que yo he hecho, y entonces le dicen ustedes que le expliquen qué es lo que pasó. Y entonces, pues ahí ya ustedes se van a poder lucir y van a poder presumir de sus amplios conocimientos que tienen sobre fluidos, ¿no? Entonces, eso es una realidad. Bien, ahora imaginen ustedes que este tubo, en lugar de estar así, ahora lo tengo acá y lo puedo doblar. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Qué instrumento de medición tengo yo ahora? Los ingenieros civiles saben muy bien esto. ¿Un nivel? Un nivel. Es un nivel. Los albañiles utilizan este nivel para poder igualar superficies. Observen ustedes qué va a ocurrir en el siguiente caso. Voy a hacer pasar una cierta cantidad de fluido por el popote. Ahí está. ¿Alcanzan ustedes a ver el menisco del fluido en ambos lados del tubo? Sí. ¿Qué característica tiene? ¿Qué nivel, qué altura tiene el fluido en ambos extremos? La misma. Exactamente la misma. Y si yo separo ambos extremos, ¿qué va a ocurrir con la superficie libre del fluido? ¿Va a cambiar? ¿Uno va a estar más alto que el otro? No, siempre van a estar iguales. Siempre van a estar iguales. Esta característica la utilizan los ingenieros albañiles para poder pasar el nivel, y de esa forma se garantiza que todos los extremos que están exactamente a la misma altura van a estar totalmente en equilibrio. ¿Sí les queda claro? Bien, a lo mejor si lo hacemos un poco más grande, voy a decir, no, lo que pasa es que ese tubo está muy pequeño. Déjenme quitar todo el agua de aquí, porque como esta es mi oficina, no quiero mojarlo. Acá tengo 2 mangueras de diferente diámetro. Si alcanzan a apreciar que son de diferente diámetro. Y tiene es 1 metro, ¿no? Nada más que una que más transparente que la otra, y voy a hacerlo con el tubo de diámetro mayor porque tiene es más transparente, ¿no? Se supone que es mucho más transparente. Voy a hacer exactamente lo mismo. Y ahora tengo yo el instrumento de medición que usan los ingenieros albañiles. Observen ustedes cómo el menisco en ambos lados se mueve, pero ahora ya está en equilibrio. Ambos extremos se supone entonces que tienen exactamente, el fluido está en contacto físico uno con otro, y entonces tienen la misma altura. ¿Sí nos queda claro? Esta propiedad, esta característica, nosotros la vamos a usar para medir una presión. Como es medida con un fluido que no está en movimiento, esa presión se le conoce con el nombre de presión hidrostática. Presión hidrostática. Entonces, observen ustedes que yo, si subo un extremo y del otro lado se supone que el fluido va subiendo, al final, cuando dejo de moverme, van a alcanzar los 2 meniscos exactamente la misma altura. ¿Sí lo aprecian? Sí es posible verlo, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ahora voy a meter un poco de aire dentro de mi popote. Permítanme ustedes. Oh, se zafó. Quería que quedara una gota de aire en el interior entre ambos meniscos para que vieran ustedes qué es lo que pasa. Déjenme ver si lo pueden hacer. Hace rato sí lo logré.
Pero déjenme ver si ahora lo puedo hacer otra vez. Acá está. Ya se me escapó. Híjole, no lo arreglé. Se me escapó. O intente cargar los dos extremos del tubo y sacuda un poco la manguera. Sí lo hice ya, pero no, como es una manguera nueva, esta la fui a conseguir en la mañana para poderles dar la clase, el fluido resbala muy rápidamente. Como no está incrustado con nada, sí, lo intenté hacer en la mañana y no pude. Y la única explicación era esa, que como está nueva, no tiene sal. No, se me va. Bueno, si quedara una gota de aire en el interior, esta cosa los dos meniscos iban a estar moviéndose de un lado a otro, porque ya no estar en contacto físico ambos extremos del fluido, sino que ahora uno tiene una cantidad de fluido y el otro lado otra, y además hay un fluido extraño entre ellos dos. Eso es lo que vamos a ver nosotros ahora. Ese es el concepto de hidrostática, y para que vean ustedes que esto no es nada nuevo, esta teoría, todo esto que nosotros vamos a ver. Permítame retirar estas cosas de aquí. Ya es viejísimo. Se ha encontrado que, por ejemplo, en la antigua Babilonia ya existían esta forma de medir la presión. Ya sabían las personas que se encargaban de la construcción de las pirámides cómo hacerlo, y entonces garantizaban ellos que una superficie fuera totalmente horizontal y la otra fuera perfectamente vertical. Entonces, no sé si ya tenían este tipo de instrumentos, pero ellos lo lograban hacer. ¿Cómo? La verdad es que no. Yo he tratado de investigar y no he podido hacerlo, no he podido encontrar algo que realmente me satisfaga. Esto es lo que vamos a ver a continuación, la hidrostática, la parte de los fluidos en reposo. Entonces, vamos a empezar con nuestra clase. Si es que tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta antes de empezar. No preguntas. Perfecto. Vamos entonces, déjenme compartir la pantalla. Quita esta de acá. ¿Y ahora por qué no se dejó compartir? Ya, ahí está. ¿Sí alcanzan a ver la presentación? Profesor. Perfecto, muy bien. Vamos entonces a proyectar. Es el capítulo 2, el tema se llama hidroestática, y de este capítulo vamos a ver nosotros 5 partes. La primera es la ecuación fundamental de la hidrostática, 2 principios, 2 leyes que vamos a tener que ver. La segunda, cómo medir la presión, cómo se mide la presión. En particular, únicamente la vamos a hacer con presiones hidráulicas. Las presiones mecánicas y electrónicas no nos interesan porque pues, no son significativas para nosotros. Luego vamos a ver fuerzas en superficies planas y superficies curvas, para finalmente terminar con flotación. Estos son los 5 temas que se supone que tenemos que cubrir en este capítulo. Y lo vamos a ver así. El día de hoy vamos a ver hidrostática y manometría. La siguiente clase veremos superficies planas, y así sucesivamente iremos atacando cada uno de ellos. Bien. Hidrostática. ¿Qué es lo significativo de la hidrostática? Lo significativo es que la velocidad del fluido no existe. Que todas las partículas, absolutamente todas las partículas
que forman el fluido y por lo tanto el fluido mismo tienen exactamente la misma velocidad, la velocidad cero. Si esto lo llevamos entonces a la segunda ley del señor Newton, que dice que la sumatoria de todas las fuerzas externas que aparecen en un sistema van a ser iguales a la variación o a la rapidez de crecimiento del producto de la masa por la velocidad. Este producto de la masa por la velocidad se conoce con el nombre de cantidad de movimiento. Si esta velocidad que aparece aquí es nula, es cero, entonces este producto pues se hace cero y la rapidez de crecimiento no existe. Entonces, la sumatoria de todas las fuerzas externas que actúan en un sistema, pues van a ser nulas, van a ser cero. Esto es el principio con el cual nosotros establecemos el equilibrio. La sumatoria de todas las fuerzas externas que actúan sobre un sistema son nulas, son iguales a cero. Tenemos infinidad de ejemplos. Por ejemplo, acá en el primero, pues tendríamos nosotros un vaso con agua. Ese es el que ya vimos nosotros ahorita. Todas las partículas del fluido están en reposo. Aparentemente su velocidad es cero, pero no es cierto, ¿verdad? Eso no es verdad. En la realidad esto no es cierto, no es verdad. Nosotros no hemos considerado la temperatura. Si en este fluido existe una distribución de temperaturas, por insignificante que ésta sea, esa temperatura varía o hace variar a la densidad de las moléculas, a la densidad del fluido. Y entonces eso es lo que lo hace estar en movimiento perpetuo. Siempre se está moviendo las partículas de un fluido. El mismo aire que nosotros tenemos encerrado, por ejemplo, en una habitación, al verse sometido a una diferencia de temperaturas, entonces ese aire va a establecer un cierto movimiento, una cierta circulación. Es falso que el aire no se mueva. Entonces eso es algo que ocurre de manera natural, pero que nosotros lo vamos a tener presente siempre. Bien, en este caso, en el segundo caso, tenemos una caída de agua. Claro, cuando nosotros estamos aquí muy cerca de esa caída, la velocidad del fluido sí existe, pero en la medida que nos vamos alejando de él, pareciera ser que el fluido ahora permanece quieto. Entonces, nosotros podemos tener este caso como un caso de hidrostática. El flujo del agua sobre una cortina hidráulica, en esta presa de almacenamiento, pues también lo podríamos considerar que es de velocidad tan extremadamente pequeña que lo podríamos considerar como un problema clásico de hidrostática, excepto en el agua que sale por la cortina. Ya cuando tenemos el flujo sobre la cortina, pues entonces vemos que la magnitud de esa cantidad de movimiento es enorme, muy, muy grande. Bien, y el último ejemplo, pues el agua en una alberca. Y en esta alberca es la que vamos a aprovechar de ejemplo. Si ustedes, bueno, la gran mayoría de ustedes ha estado dentro de una alberca, si se sientan en la orilla de la alberca y meten o sumergen sus pies, ¿qué pasa con los pies? Aparte que se les mojan, por supuesto. Ustedes no van a sentir un cambio apreciable del fluido sobre su cuerpo. Sin embargo, si ustedes se meten totalmente a la alberca y supongamos que el agua les llega a la altura de unos 60, que sería alrededor de la garganta, un poquito abajo quizás, dependiendo de su altura, para otros, como yo que soy chaparrón, pues ya estaríamos ahogándonos, ya no nos daría, y entonces ahí tendríamos problemas. Y aparentemente el agua no hace ningún efecto apreciable sobre nuestro cuerpo. Pero ¿qué ocurre cuando ya empiezo a sumergirme más? Cuando me meto a 5 metros, por ejemplo. Mi cuerpo empieza a experimentar una serie de cambios
que está ejerciendo el fluido dentro de mí. El más característico o el órgano que recibe este incremento de efecto del fluido sobre mí son los oídos. Para mucha gente, sumergirse a 2, a 3 o a 5 metros es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque no soportan la presión que ejerce el fluido sobre los oídos. Es un zumbido muy fuerte que les lastima, que les hace daño, y entonces lo que tienen que hacer las personas que saben es apretar sus narices y hacer un esfuerzo interno para hacer que el aire atrapado dentro de los conductos de los oídos salga y entonces las presiones se equilibren, y de esa forma nosotros ya tenemos una presión nivelada y ya podemos permanecer a esa profundidad y a veces mucho más profundo, ¿no? Depende de cada uno. La sensibilidad de cada persona es totalmente diferente. Aquí, en el caso de la alberca, a los 2, a los 3 metros ya empieza a aparecer más o menos, pero a los 5 metros, para la gran mayoría de las personas, es prácticamente imposible mantenerse por el dolor tan grande que les provoca ese incremento de presión en los oídos, sobre todo cuando no estamos acostumbrados. Cuando ya aprendemos a bucear y estamos a profundidades mayores, pues ya podemos meternos a 15, 20 metros. Algunos salvajes se van más allá, pero ya es bajo el riesgo de su salud. Lo normal hay que soportar, que el cuerpo humano soporta, es hasta 15 metros de manera natural. Si yo me voy a sumergir a profundidades mayores, necesito entonces proteger mis oídos, y para eso pues tengo que usar equipo especial. Bien, esa es la parte de introducción que nosotros tenemos. Vamos a pasar ahora a la parte formal, a la parte de qué es lo que realmente ocurre. Voy a aplicar entonces a este problema físico la matemática que yo tengo o que yo conozco. Voy a escoger de este vaso con agua una pequeñísima muestra del más pequeño que ese punto que tiene mi puntero. Ahora, mucho más pequeño. Y ese pequeño punto lo voy a poner yo en un plano cartesiano, solamente 2 ejes, el eje vertical, que va a ser el eje Z, y el eje horizontal, que sería el eje X, perdón. El otro eje Y estaría en el mismo plano de X, pero en dirección perpendicular. Y entonces ahí tendríamos nosotros el cuerpo. Sin embargo, para facilidad lo voy a hacer ahora en un plano. Esta partícula de este fluido se supone que si está en reposo, la presión que ejerce el fluido o las demás partículas sobre sí mismo debe de tener una cierta magnitud. Yo le voy a poner sobre la cara perpendicular a X la presión en X, sobre la cara perpendicular a Z la presión Z, y sobre la cara de esta cuña pues la presión en la superficie, que es N. Recuerden, la presión siempre va a ser normal. No va a haber fuerzas tangenciales, porque entonces provocarían movimiento. Siempre debe de ser normal. Es decir, el ángulo que va a formar la fuerza con esa superficie siempre será de 90 grados. Bien, si esta superficie tiene una pequeñísima dimensión que le voy a llamar yo delta X, y esta otra superficie tiene también una pequeñísima dimensión que le voy a llamar delta Z, y como consecuencia esta de acá también va a ser un delta S, multiplicado por la profundidad, que sería delta Y, yo tendría un área. Entonces la presión que se ejerce sobre esa área me va a dar como resultado una fuerza, esta fuerza. O al revés, la fuerza por unidad de área pues me va a dar la presión.
Y ahí es donde se tienen todos los conceptos. Bien, voy a establecer entonces mis ecuaciones de equilibrio. ¿Cuáles son estas? Pues que la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0 y que las sumatorias de fuerza en Z también debe de ser igual a 0 para que mi partícula no se mueva, para que la sumatoria de las fuerzas externas sea nula. Bien, ¿cuántas fuerzas tengo en X? En X voy a tener 2. ¿Y cuántas fuerzas tengo en Z? En Z voy a tener 3 fuerzas. Vamos a ver cuáles son estas. Para X primero, yo voy a tener mi eje X sería este. Voy a tener esta pequeñísima fuerza y la otra sería la componente de esta fuerza normal, pero ahora en esta dirección. Esa componente sería esta de acá. Bien, esta fuerza multiplicada por el área, la presión en X por el área delta Y, o en este caso el espesor que yo le he llamado B, y multiplicado por delta Z es esta altura, sería el área, B por delta Z es el área, y entonces la presión en X sería como resultado mi fuerza. Del otro lado tendría igual la presión en la superficie, la presión normal, multiplicado por el área, y por la componente que sería en este caso el seno del ángulo teta. Para para Z va a ser exactamente lo mismo. Voy a tener esta fuerza, esta componente, ahora la componente vertical, y voy a tener el peso del cuerpo, el peso de la pequeña partícula. Ese peso, pues va a ser su peso específico multiplicado por el volumen. Entonces, esto que aparece aquí es su volumen. Y por eso es que aparece una tercera fuerza en el eje de las zetas. Bien, para X, si yo sustituyo que el seno de teta es igual a multiplicado por delta S es igual a delta Z, y que el coseno de teta multiplicado por delta S es igual a delta X, observen que va a ser el resultado que la presión de X es igual a la presión normal y la presión en Z va a ser igual a la presión normal más este pequeñísimo elemento debido a la fuerza de la gravedad. Como esto es un elemento doblemente pequeño, si algo muy pequeño lo multiplico por algo muy pequeño me va a dar todavía mucho más pequeño, lo podría yo despreciar. Si yo desprecio este pequeño elemento, tendría entonces como consecuencia que la presión en X va a ser igual a la presión en Z y eso es igual a la presión en N. O sea que la presión va a ser exactamente la misma para un punto en reposo de ese fluido. A esto se le conoce con el nombre de equilibrio en hidrostática. Ese es el equilibrio de una partícula, de una pequeñísima molécula, y eso solamente se va a dar en hidrostática, ¿no? Entonces, para nosotros, todos los puntos que se encuentran sobre un mismo plano en un fluido en reposo tienen exactamente la misma presión. La segunda parte de esa misma partícula, pero ahora sí dándole forma de cubo, tendría yo entonces, y en el espacio... Creo que pueda regresarlo tantito, por favor. Ya, ¿lo está escuchando? Sí. No tiene caso, está en su texto. Bueno, Todo gracias. está en el libro, todo está en el... Si ponen atención, a lo mejor se duermen, también es cierto, pero todo está en el libro. Lo que les dije el primer día, para que no copien nada, pues está en el libro, pero si usted saca notas así, está bien, pero está en el libro, usted lo puede verificar paso a paso y ahí está todo completito. Gracias, profe. ¿Sale? Vale. Bien, ahora vamos a ver la otra parte.
al cuerpo, en lugar de ser una cuña, ahora va a ser un cubo. Y en este cubo se supone que es la misma partícula, pero ahora vista en sus 3 dimensiones. Voy a tener una componente acá en X, una componente en Y y la componente acá en Z. Aquí nos están cambiando los ejes. Para cada par de caras de esa partícula va a haber una fuerza que actúa sobre este lado, y del otro lado pues va a haber la fuerza en sentido contrario. Para las otras 2 caras va a ser igual, y para las caras verticales igual. Además, va a existir una fuerza adicional, que es la del peso de este pequeño cubo. Entonces, eso sería el peso específico del fluido multiplicado por el volumen del cuerpo. Y entonces, eso hace que en el eje Y, en este caso, pues aparezca otra fuerza diferente. Bien, vamos a aplicar la misma condición, la condición de equilibrio. La sumatoria de las fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Vamos a verlo para Y, que es el que está más explícito en este momento, y lo vamos a poner acá. Vamos a tener entonces que esta fuerza menos esta otra de acá, y luego menos esta otra fuerza de acá, que es la del peso, deberían de mantenerse en equilibrio. Y eso me va a dar como consecuencia esta expresión. Para las caras en X, yo tendría una fuerza aquí y la otra fuerza acá, y no hay una componente tercera, porque el peso va en la dirección Y. Entonces, eso hace que mi sumatoria de fuerzas sea únicamente esta parte, y para Z, pues sería al lado contrario, va a ser exactamente lo mismo, ¿no? De tal manera que entonces mi vector de fuerzas, mi pequeño vector de fuerzas, va a ser consecuencia de una pequeñísima variación. Esa variación resulta que es la variación de la presión con respecto al eje considerado, porque la presión pues, es la que está ejerciendo, ¿no? La presión por el área va a ser la fuerza. Bien, entonces yo voy a tener mis 3 componentes, X, Y y Z, y esas componentes son las fuerzas superficiales, y una componente más que es la fuerza másica. Esta fuerza másica se debe a la acción de la gravedad. ¿Dónde está la acción de la gravedad? Pues aquí en el peso específico, ¿no? Acuérdense ustedes que peso específico va a ser igual a densidad por gravedad, y entonces esta fuerza que aparece aquí, esta sería mi fuerza másica, fuerza debida a la acción de la gravedad. Esta es la ecuación de equilibrio para la sumatoria de fuerzas que actúan en mi pequeño elemento de volumen de control. Bien, si esas fuerzas yo las divido entre el volumen, este volumen, entonces voy a tener la fuerza que se le conoce con el nombre de fuerza volumétrica.